El fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recomendó al máximo tribunal declarar la competencia de la justicia militar en el caso de los conscriptos de Putre. Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó un recurso de reposición buscando dejar sin efecto la orden de no innovar decretada el pasado viernes, que tiene suspendida la investigación del Ministerio Público. Miguel Ángel Araya, buenos días. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días, Aníbaldo, Katy y auditores. Claro, porque un hito importante se registró este lunes en la contienda de competencia que se ha generado entre la justicia civil y los tribunales militares en el marco del denominado caso conscriptos de Putre, luego de que el fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema, Jorge Sáez, evacuara el informe en el que recopiló la totalidad de los antecedentes del caso y en que se pronunció a favor de la justicia miliciana como la competente para revisar esta causa. Recordemos que fue el juzgado de garantía de Arica, el organismo que rechazó ya hace 2 semanas la solicitud de la ministra en visita y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Buch Reyes, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, misma que fue calificada por el magistrado de Arica, Juan Araya, como un sistema antiguo e inquisitivo. En su informe, el también secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, recopiló los antecedentes de la causa en la que se investiga la muerte del conscripto de 19 años Franco Vargas y los presuntos apremios ilegítimos que habrían sufrido los soldados de la Brigada 24 Huamachuco en Putre. En el documento al que tuvo acceso Radio Biobío, Sáez concluyó que es la justicia militar la que debe conocer este caso, argumentando que los eventuales responsables por los presuntos delitos tienen el carácter de militares, como también las víctimas, según lo define la ley. Además de considerar que los hechos denunciados sucedieron en tiempos de paz y en actos del servicio militar. De este modo, el fiscal judicial subrogante sostiene en el escrito que es de opinión de que la Corte Suprema proceda a resolver la contienda planteada, declarando que es competente para conocer de estos antecedentes el 6º juzgado militar con asiento en Iquique, el cual ha de continuar con la investigación de los hechos, en la que dicha judicatura podrá determinar, conforme a sus facultades constitucionales y legales, la participación de diversos indagados respecto de ellos y también acusarlos penalmente. El informe, cabe señalar, no es vinculante, ha sido criticado y rechazado por diversos actores que han sostenido, desde que se conoció la muerte del conscripto Vargas, que la causa debe ser llevada por un tribunal civil, acusando una falta de objetividad e imparcialidad en la justicia militar. El abogado de Derechos Humanos y representante legal de 8 ex conscriptos y sus familias, Fernando Leal, lamentó la señal dada en la previa a la revisión de la contienda de competencia, advirtiendo que los tratados internacionales son claros en determinar que este tipo de causas deben ser vistas en tribunales civiles. Proponer que esto sea conocido por la justicia militar implica desahuciar fallos expresos de la Corte Interamericana y van a generar responsabilidad para el Estado de Chile. Y ojo, además, el incumplir fallos de la Corte Interamericana conlleva incurrir en notable abandono de deberes de acuerdo a diversos fallos también dictados por el Tribunal Interamericano. Me parece lamentable. Bueno, en paralelo a este informe que fue emanado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, fiscal judicial subrogante, cabe señalar, porque este es un cargo que todavía no se ha definido por los ministros de la Corte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Corte Suprema un recurso de reposición para que revierta su orden de paralizar la investigación del caso conscriptos en la justicia ordinaria, indicando en este escrito: se estará intentando ocultar algo, ya que el procedimiento en la Fiscalía Militar no es secreto, a diferencia del procedimiento que se realiza ante la justicia civil. El jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, abordó el recurso ingresado, sosteniendo que es imperativo que mientras se resuelva la contienda de competencia, se prosiga con la investigación que ya fue iniciada por el Ministerio Público. El instituto quiere expresar su disconformidad con esta paralización que impide, de momento, la realización de diligencias importantes que habían sido tomadas en cuenta por la Fiscalía Regional de Arica a cargo de la investigación. A raíz de eso, hemos presentado el día de hoy un recurso de reposición para que la medida dispuesta por la Corte, esta es la orden de no innovar, se deje sin efecto y se permite continuar con la investigación. La diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Lorena Fríes, se sumó a quienes criticaron el informe evacuado por el fiscal judicial Jorge Sáez, asegurando que son al menos 3 fallos internacionales que pueden ser considerados por la Corte Suprema en un control de convencionalidad de este caso.
Adhiero a lo que señalan las organizaciones de derechos humanos, y no solo ellas, sino que expertos e incluso la misma Fiscalía. Y esto está más que zanjado a nivel internacional, al menos en 3 fallos. No hemos modificado el Código de Justicia Militar, pero evidentemente la Corte Suprema puede hacer un control de convencionalidad. Bueno, la abogada experta en derechos humanos Karina Fernández afirmó que esta contienda de competencia se ha enfocado principalmente en resguardar los intereses del Código de la Justicia Militar en vez de velar por el interés de las víctimas, como también el de respetar los tratados internacionales. Esto es una contienda de competencia y acá parece que diversas resoluciones nos muestran que más que una contienda pareciera ser una acción destinada a salvaguardar los intereses del Código de Justicia Militar y no de un ordenamiento complejo, un ordenamiento internacional que además rige respecto de obligaciones convencionales respecto de Chile. Yo creo que lo más importante es alejarnos de resoluciones regresivas. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos fallos o tratados internacionales? Por ejemplo, el 22 de noviembre del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno tras una denuncia interpuesta por el ciudadano Humberto Palamara Iribarne, dictaminando, entre otras cosas, que se debía adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, lo que según legisladores y defensores de los derechos humanos no se ha concretado. Mientras que en Ecuador y Argentina también habrían ocurrido hechos similares al caso de Putre en medio de ejercicios militares y que, según determinó también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron considerados como violaciones a los derechos humanos y por lo tanto fueron vistas por la justicia civil y no caben dentro de la justicia militar. Así las cosas, se espera que en los próximos días la segunda sala de la Corte Suprema haga un llamado para que las partes interesadas en esta causa, como pueden ser el Ministerio Público, la Fiscalía Militar y los abogados querellantes, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se inscriban para alegar en la audiencia en la que los ministros y ministras que integran la sala definirán si será la justicia ordinaria o la justicia militar la que revise y conozca los hechos del caso Conscriptos de Putre. Bio Bio, la radio.